Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Hola Manolo y nuestros oyentes, buenos días. Pues vamos con lo que hay, entre otras cosas. Exactamente, nunca está completo lo que hay, siempre quedan cosas. El gobierno de España acorralado por las movilizaciones. Sí, Exagerado, ¿eh? bueno, quizá el término acorralado no sea más correcto, porque es el que utiliza la oposición y siempre sabe que la oposición va a lo suyo. Mm, Pero bueno, en cualquier caso sí que está bastante complicado el panorama, ¿no? mm. Los fines de semana en Madrid y otras ciudades son una fiesta últimamente. Agricultores, ganaderos, pescadores, camioneros, autobuses de línea, sanitarios, en Cataluña los educadores y bueno, y por no hablar de los cazadores, toreros y cetreros fieles de Vox que se han apuntado a la movida, claro. Señoritos a caballo, Ya, con bandera. sí, 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 claro, ellos, hombre, no vayan a ir andando y además que encima que igual va y llueve y tal. Bueno, pues los supermercados parcialmente desabastecidos, los precios de los alimentos, la energía y los combustibles por las nubes, la inflación galopante y graves problemas de precariedad, ¿no? El apocalipsis. Sí, se acerca. Pero bueno, el problema no es solo Vox, que evidentemente son los malos oficiales y se han limitado a aprovechar la movida para hacer ruido, que es lo único que saben hacer especialistas como son en complicar las cosas y no aportar nada, ¿no? El problema es que un gobierno que se dice socialdemócrata y progresista, pues no lo es tanto, ¿no? Y al parecer sus socios de coalición de Unidas Podemos están dispuestos a tragar todos los sapos que les lleguen antes de hacer respetar el pacto de investidura y romper la coalición, o por Mm. lo menos hacerse de respetar, pero bueno, Ninguna de las dos cosas tienen pinta de que vaya a suceder. Ni que se hagan no. respetar, ni romper la coalición, mucho menos. Se está Bueno, calentito. al parecer los cargos y prebendas tiran mucho, ¿no? Mm. Eso de que tener un ministerio y tener que renunciar a él, pues no, no lo tienen claro. Y bueno, y la excusa que dan es la de siempre, ¿no? Que más vale algo que nada. Y más vale pájaro en mano que a ciento volando. Pero eso ya no se lo creen ni ellos, vamos. Mm. La de que hay que acatar lo que viene de Europa porque si no nos portamos bien, pues no llegará el maná de los fondos de cohesión y eso tampoco cuela ya hoy por hoy, ¿no? Porque además es que en el panorama europeo, Francia y Alemania en distintas ocasiones han vetado historias diferentes en el seno de la Unión Europea y siempre que no le convenían los acuerdos porque no servían a sus intereses, pues lo vetaban y lo siguen haciendo, vamos. Mientras España, no ahora, ¿no? Pues bajo ningún gobierno jamás se les ha ocurrido hacerlo, ¿no? Porque además es que el contexto y la problemática social tiene importantes matices de diferencia respecto a otros países y requiere soluciones propias y diferenciadas de los otros. Yo qué sé, un gobierno que no demuestra fortaleza y coraje frente a estos desafíos, que es cierto que son muchos y muy variaditos y la verdad es que agobian un poco, pero al final acabarán pagándolo en las elecciones y claro, lo que viene de recambio, que es un gobierno PP y Vox, como en Castilla y León, pues aún sería mucho peor. Así que bueno, que no nos pase nada, que se suele decir, ¿no? Mm. Yo no sé cómo lo ves tú, pero veo que la situación es bastante agobiante. Es agobiante, pero por lo que has nombrado antes de vetar o forzar en cualquier cuestión en la Unión Europea, en Bruselas, pues que lo haga Francia o que lo haga Alemania, se entiende un poco, ¿no? Incluso Italia. Pero España de momento, pues tienen que ir de más tranquilos y sin exagerar, ¿no? Aunque últimamente Pedro Sánchez anda de gira por varios países intentando convencerlos de que topen el precio del gas en la luz, etcétera, y ya le han dicho que esa no, que otra, que vaya con otra que con esa no. Es decir, que no ha tenido mucho éxito, Hombre, no ha tenido mucho éxito. claro, pero por eso esto revela las contradicciones de la Unión Europea, ¿no? Porque el problema norte-sur no es solamente desde el punto de vista global, en Europa también.
Es decir, los países del sur y, bueno, y especialmente hablando de España, el tema del gas es muy diferente, porque aquí la mayor parte del gas lo sacamos de Argelia. Sí, De momento, si no se complica la cosa, porque con sí. las tonterías que están haciendo con Marruecos igual se mosquean, pero bueno, de momento las fuentes de origen de la energía en general, aparte de que tienen un buen porcentaje de energías renovables, cosa que los países del norte no tienen, etcétera, pues hace que sea muy diferente y por lo tanto el problema es que España en la Unión Europea no tiene ninguna fuerza, es decir, ni siquiera para hacer un miserable chantaje, ¿no? Ya no sé yo cómo va a estar. Estos días están de reuniones. Se ha ido el ministro de Asuntos Exteriores, luego se reunían los presidentes, pero parece ser que está intentando hacer una especie de mini coalición entre España, Portugal, Italia y Grecia, pero me temo que no van a sacar nada en claro, porque al otro lado está Alemania, están los Países Bajos, incluso Francia, pero lo tienen bastante oscuro. Es decir, que la única solución que queda es la que tantas veces hemos repetido, que es de hacerse de respetar un poco simplemente haciendo valer su soberanía y diciendo, bueno, pues lo siento mucho, pero la situación en nuestro país es distinta y vamos a empezar a tomar medidas unilaterales, ¿no? Por nuestra cuenta y empezar a, no sé, a lo que sí que pueden hacer. Por ejemplo, hablando de combustibles, que es lo que agobia más a la pesca, el transporte, incluso la ganadería, pues podrían bajar, qué sé yo, los impuestos que recauda el gobierno, que es un palo, porque claro, es vestir un santo para desvestir otro, que dicen los beatos. Pero algo habrá que hacer, porque incluso están hablando de 5 céntimos el litro, que eso da risa, vamos, eso no va a ninguna parte ni soluciona nada. Entonces, la verdad es que el panorama el gobierno lo tiene muy complicado. Yo no sé cómo lo ves tú, pero yo lo veo muy complicado. Lo veo que lo tiene complicado, sí. Veremos cómo solucionan y si van por orden y acaban pronto con conflictos que tienen ahí planteados, como es el de el transporte de los camioneros en concreto. Y en teoría, en el día de ayer, si había reuniones y si no se salía con acuerdo, no se levantaban de la mesa. Por otra parte, se reúnen con los que no tienen, digamos, el volante en sus manos, sino que se reúnen con los que son intermediarios en la mayoría de los casos o no tienen los problemas que tienen los autónomos y las pymes, los pequeños propietarios. Esos son los que están en la calle, los que están más fastidiados, el eslabón más débil de la cadena de transporte. Dice que no son representativos, que son minoritarios. Dice la ministra, pues para ser minoritarios y no representativos, que han parado el país como nunca. Imagínate Sí, tú sí, sí. si llegan a ser fuertes. Es decir, que yo creo que ahí se han despistado muchísimo, están llegando muy tarde y les están avisando, si no te sientas a negociar con nosotros, decían los de la plataforma, que se llama, es decir, los minoritarios, los que, según la ministra, son muchos menos y no son representativos. Sí, pero lo que tú dices, muy minoritarios, pero ya ves. Pero ya ves, es decir, el problema lo tienes con los minoritarios, ministra. Pues eso es un acto un tanto, me vas a perdonar la palabra, de chulería y aquí mando yo y contigo no me voy a sentar porque eres un pringao. Pues el pringao te ha parado el país y te lo puede poner patas arriba. Así que menos chulería, que al fin y al cabo el gobierno está para servir y no para ser servido. Y si tienes que negociar con esos señores, tendrás que negociar con ellos y llegar a acuerdos con ellos, no con intermediarios mayoristas que reparten la faena después, es decir, no necesariamente intermediarios solo, pero sí, gran parte de su trabajo consiste en ser intermediarios, en contratar cargas y después subcontratarlas con el que tiene el camión, ¿no? Claro, pero es que ellos, por el hecho de que la huelga sea indefinida, no tienen problemas en parar los camiones, porque han dicho ya en repetidas ocasiones que ellos no pueden trabajar a pérdidas. Claro. Y parece ser que con los precios actuales prefieren no salir que salir y perder dinero.
cosa lógica por otra parte. Sí. Con lo cual el gobierno se lo está haciendo muy mal, es decir, porque no está valorando adecuadamente la situación. Sí. Y yo creo que debería hacérselo mirar. Y tú has utilizado un término que quizás no sea exacto, pero se acerca bastante, que es la chulería, la prepotencia, vamos, es decir, La potencia, sí. como yo soy el gobierno, pues aquí yo soy el que corta el bacalao y por lo tanto yo soy el que decide lo que hay que hacer. Pues no, habrá que reevaluar la situación y ver cómo está el panorama. Y el panorama, la verdad es que está como el cielo, bastante negro y encapotado. Entonces, pues tendrán que dar un giro porque por el otro lado también tienen muy quemados a sus socios y Sí. algo habrá que hacer, porque si encima se complica la vida desde el punto de vista internacional, que ahora hablaremos, con el tema del cambio de política sobre el Sáhara, y corren el peligro evidente de que se enrarezcan sus relaciones con el principal proveedor de gas, que como sabemos es Argelia, enemiga tradicional de Marruecos, y el único apoyo que tienen los saharauis, pues todo ese tipo de cuestiones que están acosando al gobierno, tanto dentro como fuera, con pocas posibilidades de maniobra en la Unión Europea, pues la verdad es que, como decíamos, lo tiene muy complicado y por lo tanto deberían hacérselo mirar y cambiar un poco las perspectivas. Pero bueno, ellos sabrán. En cualquier caso, los perjudicados siempre van a ser los mismos y por lo tanto digamos que el resumen que yo haría de la situación, yo diría que es de incertidumbre. Pues a lo largo de este fin de semana sabremos más cosas y quizás hoy ya también sabremos más cosas. Parte de los pescadores han salido solo con promesas otra vez a la mar, pero según dicen los que no han salido, que se han quedado amarrados en el puerto, dicen, bueno, por mucho que nosotros nos creamos las promesas del señor ministro de Pesca, Agricultura, etcétera, si después lo que pescamos se pudre en la lonja o lo tenemos que tirar a la basura porque no ha llegado usted a un acuerdo con los transportistas, no nos sirve de nada. Es decir, que están en una posición de poder muy importante los transportistas y es hora que se den cuenta. Claro, pero si es que encima de graves, los Mm. problemas están ligados entre ellos. Sí, sí, sí. Entonces es una Entonces, cadena. claro, no se trata de solucionar unos y no solucionar los otros. Mm. Porque no solamente el hecho de que ya en muchos casos tanto los pescadores como los transportistas hayan sacado cuentas y se den cuenta que están trabajando a pérdidas, sino que encima están ligadas unas cuestiones con otras. Sí. Hemos visto estos días reportajes de las lonjas de pescado de Galicia, de Andalucía, de todo el Mediterráneo, y bueno, pues es lógico, ¿para qué van a salir a pescar? Para comerse ellos todas las capturas, es que no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, veremos si se le ocurre algo al gobierno porque de momento no lo tienen nada fácil. Muy bien. Saharauis, una nueva traición. Sí, Cuenta, aunque ya está muy claro, pero vamos a ver tu punto de vista. no, porque no es, bueno, nueva relativamente, porque llevan así 70 años, pero bueno. Desde el viernes pasado, que fue el día en que el gobierno de España, con una política totalmente opaca y sin ningún tipo de información previa, ha cambiado su postura con relación al conflicto saharaui, que no es que la haya cambiado realmente, lo que ha hecho es confirmar lo que ya todos veíamos desde tantos años antes. Mm. Es decir, porque lo único que ha hecho es oficializar el hecho de que Marruecos está primero, por resumirlo de una forma sencilla, ¿no? Es decir, Pedro Sánchez y el ala socialista del Ejecutivo, evidentemente de momento, como siempre, Unidas Podemos está manteniendo sus diferencias, cosa que no le importa demasiado a los socialistas porque ven que de momento tienen que tragar, pues han apoyado a Marruecos en su propuesta de autonomía para el Sáhara Occidental,
que bueno, que no es de ahora, ¿eh? Recordemos que Marruecos la presentó en la ONU en 2007 y el gobierno se apresuró a declarar que es la base más seria, creíble y realista para la resolución de esta disputa. Yo no veo qué resolución, porque las palabras de Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, que compareció este miércoles pasado en el Congreso para explicar ese cambio de postura, Sánchez no, porque estaba en un importante viaje a Ceuta y Melilla y no podía dar la cara por lo que parece, pero vamos, el ministro sin cortarse, vamos, ni con un cristal, reconoció implícitamente que el cambio ha sido producto de un chantaje, vamos, o sea, en pocas palabras y sin reconocerlo abiertamente, lógicamente, pero vino a decir eso, ¿no? Porque justificó esta nueva etapa que dicen ellos como necesaria tras la grave crisis que se vivió el año pasado cuando teóricamente el conflicto surgió por algo absolutamente incalificable, ¿no? Como es la asistencia que se prestó al líder del Frente Polisario, la asistencia sanitaria, que vamos, de lesa humanidad, vamos, que menos, que ni siquiera individualmente por cuestiones humanitarias se puede echar una mano, vamos, ya es el colmo. Y entonces les ha servido como excusa para la famosa entrada de inmigrantes por Ceuta, la concentración en la frontera y eso es un chantaje, no tiene otra palabra. Y además un chantaje sin contrapartida, porque dice, no, es que así Marruecos nos dejará tranquilos con Ceuta y Melilla. Mentira. Jamás lo va a hacer. Siempre Marruecos va a seguir reivindicando Ceuta y Melilla como parte de su territorio y como forma de apelar al nacionalismo, como tantas veces y en tantos lugares se ha hecho, porque la monarquía, que es en la práctica una dictadura, porque allí ni siquiera es una monarquía parlamentaria de estas que es meramente formal, ¿no? Allí el rey pincha y corta y hace lo que le da la gana. Entonces, bueno, ha descubierto la debilidad de los gobiernos de España y ya no parará, cuando no con una cosa con otra. Y de momento el gobierno por lo único que ha hecho es tragar, porque la relación de España con la monarquía marroquí, insisto una vez más, con la monarquía, porque no se trata de ir con Marruecos ni con los marroquíes, los marroquíes no tienen la culpa de nada, bastante tienen con aguantar el rey que tienen, pero no es un pacto, lo que están haciendo ahora no es un pacto de estos llamados sinalagmáticos, es decir, el do des el famoso, el de con contrapartidas, te doy para que me des, ¿no? ¿No? O sea, eso nos lo quieren hacer creer, pero nuestros vecinos de abajo pues obtienen concesiones de todo tipo y España prácticamente a cambio no obtiene nada. Bueno, según ellos nos tienen recuperar relaciones con un país muy importante para España porque es el vecino de siempre, el querido vecino del sur, etcétera, etcétera. Y además, sabes tú y saben nuestros oyentes que han estado presionados no solo por Marruecos. Recientemente Alemania ha recomendado que esa solución sería la mejor. La Unión Europea ha dicho lo mismo. La ONU que no le parecería mal la propuesta de Marroquí, es decir, de una autonomía para una provincia como el Sáhara. Francia ya sabemos cuál es su postura desde hace tiempo. Es decir, que también han tenido que aceptar posicionamientos políticos sobre el Sáhara que no son los históricos de España, de siempre, de los diferentes gobiernos, porque obviamente todos esos otros países no habían tenido, o no han tenido, o no tienen nada que ver, no habían tenido nada que ver con el pueblo saharaui como excolonizadores de aquella tierra. Únicamente Italia ha aprovechado las jugadas, ¿te has dado cuenta? Italia, Mario Draghi ha dicho que no está de acuerdo con la posición de España con respecto al Sáhara, no porque le importen mucho los saharauis, pero porque a continuación ha ido a Argelia y a decirles, oye, pues yo que estoy cerquita también, podría ser
el puente que transporte vuestro gas hacia Centro Europa y están Sí, sí. en negociaciones, es decir, Draghi, los amigos italianos han aprovechado la oportunidad para acercarse a Argelia y decirle, oye, mira, estos, como están peleados, aquí estamos nosotros, además estamos más cerca y tenemos ya también nuestro gasoducto, pues ¿por qué no contáis con nosotros y si España se pone dura o no es suficiente, aquí estamos, ¿no? Es decir, Italia ha rechazado, por lo menos, de la galería, son las declaraciones de Mario Draghi. No estoy de acuerdo, Claro, pero pero acá, sabemos de sobra que las declaraciones de principios son todas mentiras. Es decir, aquí claro, cada uno va a lo suyo y las palabras son muy sufridas, pero a lo de la verdad cada uno va a defender sus intereses y evidentemente Italia no podía desaprovechar la oportunidad, vamos. mm, Es decir, si ellos quieren chupar del gas argelino, visto cómo está el tema ruso. sí. Y claro, o sea, Pero no solo chupar ellos o usarlo ellos, sino ser lo que ahora pretende o se pretende ser la alternativa. Es decir, lo que dicen algunos, no me gusta la palabra, el hub, es decir, el concentrador y distribuidor después de esa energía. Si España era el lugar, tenía dos puntos de entrada. Uno está cerrado por las relaciones con Marruecos de gas precisamente de Argelia. Italia tiene esa concentración y no solo pretende el gas de Argelia para Italia, sino para después, a través de su país, que pase a Europa. sí, sí, claro. Además es que Italia tiene toda su industria en el norte. Y Claro. el norte está ya muy cerquita de Centro Europa Mm, y de otros países que tienen graves problemas de suministro. mm, Con lo cual su postura es lógica. Es decir, sí. lo raro hubiera sido otra cosa, ¿no? Es decir, ellos están haciendo pues lo suyo, a defender lo suyo. Y es lógico que así sea, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros, no sé, como únicamente pues que nos reconozcan la soberanía del islote de Perejil o algo así, ¿no? Porque otra cosa no vamos a sacar. Es decir, no creo que lo que tan a bombo y platillo están anunciando vaya mucho más allá en cuanto a intereses del Estado español, ¿no? Es decir, bueno, ahora se van a ir a Rabat. El ministro ya ha dicho que el próximo 1 de abril va a ir a Rabat para adelantarse a la visita que después hará Pedro Sánchez. Mm. En fin, bueno, lo que vende es la normalización completa de las conexiones con España. Pero claro, las conexiones le interesan a ellos, es decir, el abrir las fronteras, el permitir la operación Paso del Estrecho, o sea que tantas personas todos los veranos lleva a cruzar el estrecho de vacaciones de marroquíes residentes en Francia y otros países, pues eso le interesa a Marruecos, a España le da igual, hombre, vender unos cuantos pasajes más, pero poco más. El dinero de los transportes se dice que se han perdido ahí en más de 500.000 millones de euros por las condiciones que este año Marruecos ha impuesto a sus ciudadanos. Es decir, por España no crucéis, hacerlo por Marsella o por otro sitio. Bueno, pero en fin, Claro, pero como a ellos les sale más barato. Bueno, en cualquier caso, desde mi punto de vista, estas medidas benefician mucho a Marruecos y poco o nada a España, ¿no? Es decir, que el cambio, desde el punto de vista de que hablábamos de Italia, en cuanto a mejorar la situación de sus intereses, de los intereses españoles en el norte de África, la verdad es que ha sido una medida absolutamente, desde mi punto de vista, gratuita, ¿no? Es decir, tampoco es que hayan sacado mucho a cambio, ¿no? Es decir, y encima mintiendo con una falta de transparencia absoluta, Álvarez señalando que lo que ha hecho el gobierno no es un cambio de criterio de España con el Sáhara. Incluso ha puesto un ejemplo que, bueno, que parece ser que provocó el cachondeo en el hemiciclo, ¿no? Lo comparó la situación comparándolo con en el 2007, cuando estaba Rodríguez Zapatero, Zapatero, ¿no?
sí, que dice que, bueno, que le confesó, según palabras del actual ministro, claro, eso no lo dijo Zapatero, que no sé por qué había tanto revuelo, porque la postura había sido la suya. Claro, había sido la suya teóricamente, pero en la práctica sabemos que el gobierno, bueno, que en realidad el pueblo saharaui despierta muchas simpatías en muchos sectores de la izquierda en España, que se traducen luego en votos, ¿no? Y claro, uno de los errores del Partido Socialista, aunque las elecciones de momento aún están algo lejos, pero uno de los errores ha sido no pensar que ese cambio de postura era contrario a, a la forma de verlo y sobre todo de sentirlo de muchos de sus votantes. Con lo cual, pues no sé si llegar hasta el punto de que muchos votantes socialistas y por lo tanto amigos del posibilismo cambien el sentido de su voto, pero bueno, es un riesgo que están corriendo. Es decir, porque incluso el ministro ha llegado a decir con total desvergüenza que lo adoptado por Pedro Sánchez en una posición muy similar a la de países como Francia y Alemania. Claro, no te fastidia, pero el problema es que España, queridísimo ministro, no puede ser de la misma opinión que Francia o Alemania, porque primero porque no tienen ninguna responsabilidad en el Sáhara. Que recordemos que España sigue siendo potencia administradora, según la ONU. Sí, sí. Y por lo tanto la situación es muy diferente. Y segundo, que los intereses con Marruecos y de rebote con Argelia no son los mismos. Es decir, incluso cuando hablamos de intereses no hablamos de cuestiones intangibles, sino de cosas muy concretas, como los fosfatos de Bucra y el banco de pesca de la Yun, ¿no? Y por lo tanto, ahí sí que España tiene unos intereses muy importantes con Marruecos, eso sí, porque sobre todo, no sé, por ejemplo, barcos de pesca en el banco sahariano, no recuerdo las cifras, pero posiblemente se acerca a los 2/3 de barcos que faenan allí son españoles, sobre todo andaluces, ¿no? Y por lo tanto, bueno, no hay nada que hacer y sobre todo teniendo en cuenta que el plan de autonomía marroquí ese que nos quieren vender es un plan absolutamente insuficiente. De hecho, en España precisamente ninguna de las autonomías españolas, ni siquiera las uniprovinciales, que son las que menos competencias tienen, se parecerían a lo que sería una autonomía como la que pretenden darle al Sáhara, vamos. Es decir, que ni siquiera evidentemente no es una autonomía federal ni una autonomía tendente a que acaben siendo hacia la independencia del Sáhara, etc. No, es muy limitada y bueno, incluso Zapatero, al que nombraba ahora el ministro, que precisamente, como sabemos, no se caracterizaba precisamente por su audacia, pues decidió durante su presidencia que el embajador de Rabat consultase a las autoridades marroquíes porque, para sugerirles que mejoraran algo esa propuesta de 2007, porque ya incluso Zapatero vio que aquello era muy corto y no iba a ninguna parte, ¿no? Pero evidentemente, y como de costumbre, pues el rey marroquí hizo oídos sordos, no lo ha cambiado en su momento, ni la mejoró, y no lo va a hacer ahora. Entonces, pues bueno, pues, lo que decíamos, es decir, España no obtiene ningún beneficio con esta supuesta normalización de relaciones con Marruecos. Lo único, pues eso, que comentamos, que habrá tráfico de pasajeros a través del estrecho, porque ahora ya no tienen la excusa de la pandemia, pero que reabran las fronteras de Ceuta y Melilla. Bueno, dicen que esperan que se reduzca mucho la emigración irregular. Me extraña. Como mucho puede reducir el que Marruecos plante en la frontera varios miles de migrantes, ¿no? Como hizo recientemente. Y ni siquiera eso está claro, porque en cualquier momento y siempre que quiere volver a hacer chantaje, pues va a volver a planteárselo como forma de presión. Es decir, no está nada claro, ¿no? Sí que es cierto que la mayor parte de salidas se producen desde Marruecos, incluso desde la costa del Sáhara controlada por Marruecos, sobre todo los cayucos que intentan acabar en Canarias.
y que ha aumentado más de un 100% el tráfico respecto a años pasados. Pero lo más grave, como decíamos al principio, es que puede afectar ese cambio de postura gravemente a las relaciones de España con Argelia, que además de suministrar la mayor parte del gas que consumimos, es el apoyo tradicional y el aliado de los saharauis y además enemigo de Marruecos en el control del Magreb, ¿no? Son los dos países que siempre están con tensiones importantes, ¿no? Bueno, pues esperemos que Argelia no cambie cromos y prefiera suministrar más o a mejor precio incluso a Italia, como tú decías, y que la situación continúe el statu quo actual. En cualquier caso, lo preocupante, como siempre, es que entre tanto cientos de miles de saharauis están sufriendo unas condiciones de vida inhumanas, Sí. Humillados y incluso en muchos casos en la zona ocupada torturados por el ejército marroquí, pero bueno, parece que eso, ¿a quién le importa eso, no? Porque, bueno, y de paso habría que recordar, ahora que están hablando, no sé a qué santo de nuestro querido emérito, cabría recordar que el primer actor protagonista de esta función macabra fue él, allá en el lejano 1975, incluso unos meses antes de que el viejo dictador asesino muriera, ¿no? Pero bueno, como él decía aquello de que todo está atado y bien atado, pues lamentablemente parece ser que sabía lo que se decía, ¿no? Incluso tantos años después lo estamos comprobando. Muy bien, pues esperemos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, a ver si esa carta y ese punto de la autonomía para Marruecos, si tiene un desarrollo más amplio, porque obviamente se pide que sea en el marco de Naciones, tiene que ser en el marco de Naciones Unidas. A ver si la ONU impone alguna condición más a Marruecos, algunas características diferenciales. Perdona, Manolo, has utilizado un verbo que, hablando de la ONU, no Impone. procede, que es Es imponiendo. que la ONU, La ONU no impone nada. sí, ya. En cualquier caso, impone el Consejo de Seguridad, donde hay una serie de países que tienen derecho de veto y, por lo tanto, tanto en el Sáhara como hemos visto tantas veces en el conflicto de Israel con Palestina, la ONU ha dictado, como hacían los viejos maestros, dictaban, hacían un dictado, una serie de condiciones que le parecen que serían procedentes. Luego ellos se lo pasan entre las piernas y otra cosa, ¿no? Pues Es decir, que imponer la ONU, nada. está claro que tiene que ser el marco de la ONU. En el marco de la ONU sugiere, podríamos decir, bueno, Sí, pero sugiere, puede que sugiera lo que quiera, dirán. pero son sugerencias que son brindis al sol, ¿no? Es decir, Vale. no hay ningún tipo de garantías de que los países implicados, en este caso Marruecos, vayan a hacer el menor caso, ¿no? Muy bien. ¿Lo dejamos ahí, te parece? Sí, vamos Pues, con la miscelánea, si te parece. pues vamos ya. Mariupol, 4 razones para una tragedia. ¿Por qué dices 4? Bueno, primero, si quieres, situamos la ciudad. Sí, la ciudad está en la costa del Mar de Azov, que es la Sí, continuación del Mar Negro, que a su vez es continuación del Mediterráneo. sí, Es decir, es digamos, el Mediterráneo profundo, ¿no? Lo más lejos de donde estamos nosotros. vale. Es decir, nosotros estamos en el Mediterráneo occidental y ellos están en el oriente. Es decir, cuando se acaba el Mediterráneo, por Turquía, pues se accede al Mar Negro y El del Mar Negro al Bósforo, Mar de Azov. por el estrecho del Bósforo y todo eso, Sí, ¿no? sí, sí, por el Vale. Bósforo comunica el Mediterráneo con el Mar Negro Mm. y a su vez pues por la península de Crimea comunica con el Mar de Azov. Lo que pasa es No, que el Bósforo está bajo soberanía turca, ¿no? Es decir, que Turquía puede decir, pues lo cierro, lo abro, tú no pasas, porque en este caso, por ejemplo, de la es guerra, bastante ha complicado. puesto condiciones para que los barcos rusos y los barcos de guerra no pasaran por allí. O no, Hombre, es un cuello de botella. es un Yo, cuello de botella que controla Turquía.
Sí, porque además Turquía tiene las dos partes del Bósforo. Claro. Es decir, Turquía tiene un trocito pequeño de que es la parte europea, que incluso, como sabemos, incluso sus equipos deportivos participaban en competiciones europeas porque tiene una esquinita del otro lado del Bósforo que está dentro geográficamente de Europa, pero es complicado. Bueno, el problema es que el Bósforo tiene un tráfico. Y una de las cosas que me han alucinado cuando he estado por allí es la cantidad de barcos que transitan de arriba y abajo por el Bósforo y el Cuerno de Oro, ¿no? Que es la zona que hay ahí al lado. Y entonces es un poco complicado que los barcos, sobre todo los barcos de guerra rusos, puedan pasar inadvertidos por allí, porque canta mucho, ¿no? Se ven de una orilla a otra, incluso es mucho más estrecho que el estrecho de Gibraltar mismo, ¿no? Es decir, se ve perfectamente una orilla desde la otra y es muy difícil cruzar sin permiso por allí. Vale. Y recordemos que Turquía está en la OTAN. Sí. O sea que... Pero como también comentamos otras semanas, es la salida sur de Rusia. Es decir, no hay otra salida porque a no ser por el Pacífico y luego por el norte, a partir de ahora hacia el verano y tal, que con el calentamiento global el océano Ártico cada vez está menos helado, pero estratégicamente es muy importante para Rusia. De hecho, Mariupol es el principal puerto del mar de Azov, es un puerto muy importante y además muy útil porque parece que es muy profundo y pueden atracar toda clase de barcos y por lo tanto a Rusia le interesa mucho. Lo que pretende Rusia, que por cierto, como sabemos, o por lo menos nos están contando, está encontrando más dificultades de las previstas, es decir, no lo tenía tan fácil y eso que Mariupol prácticamente la han reducido a escombros, es decir, está totalmente arrasada la ciudad y el puerto, pero a través de Mariupol seguirían avanzando porque está todo lo que hay alrededor de Mariupol está ya en manos de Rusia y según parece estar avanzando hacia Odessa, que es otro puerto que está ya en el Mar Negro y que también es otro lugar estratégico fundamental para los intereses del gobierno de Putin, ¿no? Entonces, bueno, pues por un lado, habría, por analizarlo un poco, habría varias razones. En primer lugar, porque formaría, esto está aproximadamente en el sur, y formaría un un corredor terrestre entre Crimea y la región próxima a Rusia del Donbass, ¿no? Sí. Entonces, desde el punto de vista militar, están intentando hacer un poco un corredor que esté totalmente en su poder. En segundo lugar, es que van a estrangular o están ya estrangulando la economía de Ucrania, porque Mariupol durante mucho tiempo ha sido el puerto estratégico en el mar de Azov porque es el puerto más grande del mar de Azov. Aparte, alberga importantes industrias hidrometalúrgicas y en tiempos normales venía siendo un centro de exportación clave para el acero, el carbón, incluso para productos agrícolas, ¿no? Como el maíz o el trigo, ¿no? Que además no solamente va a Europa, que siempre estamos pensando en nosotros, va también a sus clientes del Medio Oriente, incluso más allá, en Asia, ¿no? Por lo tanto, están estrangulando, cerrándole la salida al mar a Ucrania, están estrangulando su economía, ¿no? Por otro lado, sería un importante golpe de propaganda para los rusos, ¿no? Aunque, bueno, están encontrando mucha resistencia. Por cierto, leí el otro día, cosa que no sabía, que Mariupol es la principal base de acción de la brigada Azov. Lógicamente, pues están ahí al lado del mar. Y es la que, bueno, como acabo de decir, es la que une Azov con el Mar Negro, ¿no? Y la brigada Azov es la famosa, la que se ha hecho tan famosa aquí, que incluye extremistas de extrema derecha, neonazis y demás, ¿no? Es decir, que no son los que todavía resisten allí en Mariupol, pero ha sido
una herramienta de propaganda muy útil para Moscú, porque recordemos que las declaraciones de Putin han sido con todo el morro, y no se me ocurre otra forma de calificarlo, que poner la excusa de que lo que están haciendo en Ucrania es liberarlos de los nazis, ¿no? Es decir, Desnazificar. desnazificar Ucrania. Claro, como si encima en una pequeñísima parte tienes razón, porque hay una brigada minoritaria pero importante, la brigada Azov esta de neonazis, pues bueno, le sirve como propaganda, ¿no? Luego también, por supuesto, tendría un gran impulso para la moral de las tropas rusas, que parece ser que últimamente están bastante desanimadas porque han visto que aquello no era un paseo triunfal, ¿no? Sino que están encontrando la resistencia de muchas personas, incluso de brigadas de civiles que están defendiendo Ucrania y que no van a permitir tan fácilmente que el ejército ruso ocupe totalmente. Bueno, se dan cifras de tanques rusos destruidos, etcétera, todas las informaciones que no llegan, tanto de un lado como de otro, totalmente cuestionables, pero en cualquier caso lo que parece evidente es que no está siendo un paseo triunfal y que por lo tanto Putin necesita de hacerse autopropaganda para que la oposición interna, que por otra parte, como sabemos, es relativamente importante, hay mucha gente en Rusia que no está nada de acuerdo con lo que está haciendo su presidente, pues es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, seguiremos viendo cómo se desarrolla. De momento parece ser que hay cierta intención de retomar las conversaciones una vez visto que eso no era una guerra relámpago, es decir, que estaba durando y con todos los visos de que vaya a durar bastante más, pues igual eso hace que se sienten a negociar. Aunque también dicen que lo que sucede es que Putin está recomponiendo, reestructurando y preparándose para una nueva acción más contundente, es decir, volver a cargar, puesto que están, como tú dices, muchos de los frentes de guerra paralizados o incluso han tenido que retroceder y que Putin ha hecho una pausa para reconstruir la situación, ¿no? Pero en fin, eso son todo especulaciones, opiniones y cosas que se dicen. Sí, pero que por otra parte es lo único que podemos hacer, es decir, porque informaciones fiables hay pocas, ¿no? En cualquier caso, lo que sí es evidente es que en algunos sentidos mm, Rusia está llegando en algunos momentos al límite de su producción armamentística, ¿no? De hecho, ya también han llegado informaciones, también cuestionables como todas, de que en algunas fábricas de tanques, por ejemplo, están desabastecidos en estos momentos y están teniendo dificultades para reponer los tanques destruidos. Pero claro, eso también abre otra puerta poco interesante, como es el hecho de que se le ocurra empezar con la guerra bacteriológica, química, incluso nuclear en algunos momentos, ¿no? Esperemos que sean especulaciones y que no llegue tanto la cosa, pero de momento parece ser que la situación actual de estancamiento de los frentes parece que propiciaría la posibilidad de que pudieran empezar algún tipo de negociaciones, ¿no? Vale. Lo digo por el tiempo, nos quedarían ya 7 o 8 minutos, para que Vale, pues vamos rápido. nos dices Putin y el lenguaje. Siguiendo Sí, con una cosa, claro, dentro de lo que hablábamos de la propaganda, que es un arma, como en toda guerra, me recordaba el otro día, leyendo algunas declaraciones de Putin, me recordaba a George Orwell, el perverso visionario del futuro, que decía en 1984 frases que nos recuerdan mucho a las que está pronunciando Putin, ¿no? Esas frases de la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. ¿Eh? Es decir, esas frases que en 1984 nos sorprendían por el sarcasmo que suponían, ¿no? Y además en la novela, bueno, y en la película, aparecen grabadas en el costado del edificio de la agencia gubernamental que con todo el humor macabro se llamaba el Ministerio de la Verdad, no sé si te acuerdas, que
su principal producción eran mentiras, pero bueno, pues dentro de esa distopía orwelliana de 1984, que recordemos que fue ya publicada poco después de la Segunda Guerra Mundial, en el 49 nada menos, pero con Putin el lenguaje estamos igual, ¿no? Y califica a los actos de guerra como tareas de mantenimiento de la paz. Hemos podido leer en algunos de esos discursos, ¿no? O, por ejemplo, lo que comentábamos antes, que lo que está haciendo es desnazificar Ucrania. Pero bueno, está claro que la corrupción del lenguaje y de la política en un régimen totalitario como era el de Orwell en su novela, o como es ahora mismo el de Putin en Rusia, pues el lenguaje es el primero que padece. Y de hecho había una palabra que aparece en la neolengua esta que se inventa Orwell en 1984, que es el crimental. Es decir, la palabra que se refiere al crimen mental, es decir, al crimen no por hacer algo, sino por tener pensamientos no ortodoxos o políticamente incorrectos, ¿no? Ahora mismo hay bastantes miles de rusos en la cárcel por haber desafiado a Putin con su libertad de expresión, simplemente. Bueno, o de manifestación, claro. Incluso hay algunos casos verdaderamente curiosos, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que está haciendo la clase dominante en Rusia en estos momentos es impedir la posibilidad de un crimental, eliminando el lenguaje necesario para tener ese tipo de pensamientos. De hecho, incluso la limitación total del pensamiento. Estamos en algunos casos llegando al grado cero del lenguaje. Por ejemplo, hemos visto estos días que incluso se ha encerrado en la cárcel a personas que portaban un folio en blanco. Sí, sí. Lo has visto, ¿no? Que es algo increíble, ¿no? Pues por enseñar un folio en blanco ha habido personas que han acabado en la cárcel. Es decir, eso es la perversión total del lenguaje, ¿no? Es decir, si hablas mal y si no hablas porque me enseñas un folio en blanco, también te vas a la cárcel. Es decir, que están superando lo de decía una exageración, pero en estos momentos resulta un poco incluso naif, ¿no? Es decir, están llegando mucho más allá. Sí, señor. Entonces, bueno, eso es lo que quería recordar. Querías acabar con un tema que a mí me extraña, la reconversión del circuito de Fórmula 1 en el puerto de Valencia. ¿Esto qué Sí, es? hombre, es que algunos ya ni se acuerdan que existe. Y hay que recordar que el circuito urbano de Valencia, que es ese que recorrían ufanos Francisco Camps y Rita Barberá montados en un Ferrari, ¿te acuerdas que salieron reportajes? Sí. Bueno, pues que acogió el Gran Premio de Europa, de Fórmula 1, que iba a situar a Valencia en el mapa del mundo y que duró 4 años, del 2008 al 2012. Bueno, pues ahora que está muriéndose de asco, el ayuntamiento quiere reconvertirlo en un circuito, otro ejemplo de neolengua, un circuito biosaludable. Es decir, en una senda de colesterol. Exactamente, más o menos, pero eso queda más vulgar y queda más bonito decir que es un circuito biosaludable, sea ello lo que fuere, que vaya usted a saber lo que quiere decir nuestra querida Sandra Gómez con eso. Pero bueno, entonces por eso pues, vuelve a estar de actualidad. Y entonces aprovechamos para recordar que en diciembre de 2015 la Consellería de Vivienda y Obras Públicas entregó la documentación que valoraba el coste para todos nosotros paganos del circuito en más de 100 millones de euros, que me imagino que habrían habido otras partidas en que hubiera sido más útil gastarlos. De todas formas, es cierto que esa zona está totalmente abandonada, dejada de la mano de la administración, que allí hay de todo ya. Es decir, que hay vecinos y gente que se queja del estado de esos terrenos, ¿no? Bueno, pero... Hombre, de momento la mayor parte de los viales permanecen abandonados. Si nos damos una vuelta por allí, por Nazaret, bueno, simplemente cruzando el puente de Nazaret, te puedes dar cuenta que aquello es terrible. De momento lo único que allí se sitúa es un campamento de personas sin techo, que con la que está cayendo estos días, pues imaginemos las situaciones en las que vivirán,
pues hay un campamento de tienda de campaña de personas sin techo, pues nos podemos imaginar, ¿no? En condiciones de máxima precariedad y de las que, por supuesto, nadie habla. Es decir, ahí están abandonados, como además un rincón totalmente degradado y discreto, que no hay ni siquiera tráfico por allí. Pues bueno, pues ahí están muriéndose de miseria en unas condiciones más que lamentables y nadie se acuerda de ellas, ¿no? Ni los periódicos locales, ni las emisoras locales, ni nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues después del fracaso de ese cuento de la lechera que nos iba a traer aquí yo que sé qué, y después de el pufo de una empresa que crearon ad hoc que se llamaba Balmor y que nos costó otros 30 millones más porque después la recompró la Generalitat del PP por €1, pues la situación es así, ¿no? 6 años después, pues bueno, veremos si el ayuntamiento consigue enderezar el futuro de una de las herencias más pesadas que dejó el PP al futuro gobierno del Botànic, ¿no? En cualquier caso, yo personalmente en persona no me creo nada. No me creo nada. Cuando lo vea me lo creeré. Porque eso está inmerso dentro del plan urbanístico del Grao, que ni siquiera llegó a empezar, porque si recuerdas en otro tiempo se proyectaron, ¡buah! Aquello iba a ser como el skyline de Manhattan, ¿no? Es decir, decenas de rascacielos calatraveños y un gran delta verde que evidentemente nunca se llegó a materializar. Ahora aquello está lleno de mierda y de contaminación muy peligrosa y muy grave. Y bueno, pues esperemos que el tramo final del viejo cauce del Turia pues deje de ser lo que ahora es, que es un vertedero infecto. Bueno, y si alguien quiere comprobarlo, ya digo, con que se dé un paseíto y atraviese el antiguo río por el puente de Nazaret, verá lo que hay allí. Entonces, bueno, esperemos que las loables intenciones biosaludables de nuestra querida concejala pues lleguen a buen puerto. Muy bien. Nunca mejor dicho, porque están al lado del puerto. No. ¿Lo dejamos aquí entonces? Sí. ¿O querías añadir algo, decir algo? No, simplemente acabar con un toque de información local que a veces nos olvidamos de ella. Sí, sí, lo tenemos ahí al lado y nos olvidamos. Bien, pues la semana que viene, si no ha pasado nada y no se nos ha llevado el agua, pues aquí seguiremos. Habrá pasado el tiempo, que es lo único que pasa siempre. Sí, eso no hay remedio. No hay remedio. Hasta entonces, que vaya bien, que haya salud. Exactamente, Manolo. Nos escuchamos la próxima semana. Salud y buen día. Muy bien, nos hemos ido de la radio. ¿Nos vamos del vídeo este también? Sí, por favor. Porque hoy no me he maquillado y por lo tanto no salgo muy favorecido. No estás para fotografía. No.